Hola, buenas tardes. Me presento, Ah, soy... buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí a Catalina Payá y yo que presentaré previo al webinar. Soy Nuria Sáez, soy la CEO de Nusa Agency y estamos hoy para hablar sobre el MBA en Dirección de Gestión de Empresas de Salud. Sobre todo en el tema que nos corresponde, que es el Hospital del Futuro necesita líderes clínicos, ¿eh? Catalina ha escogido especialmente este tema porque ella está especializada en el desarrollo del liderazgo dentro de la sanidad y creo que va a valer la pena pues verlo en profundidad y espero que lo podáis disfrutar. Así que, bueno, buenas tardes. Pero de otra manera tendremos más webinars que se van preparando para reflexionar sobre el sector de la salud. En este caso es muy específico el liderazgo clínico y la gestión sanitaria. Nos alegra mucho ver a profesionales interesados en seguir formándose y asumir un papel más activo en la transformación del sistema sanitario, sobre todo con habilidades desde la gestión y el liderazgo, tanto el liderazgo de equipo como el liderazgo personal. Voy a explicar un poquito qué es NUS, ¿no? NUS es nos dedicamos desde hace 5 años, somos un centro de formación que desarrollamos programas académicos muy especializados y únicos en el ámbito de la salud, muy dirigidos a profesionales que quieren ampliar sus competencias, porque las competencias y las habilidades se adquieren también en la universidad y en la praxis profesional, pero muchas veces quedan como en un techo que no sabemos cómo superarlo, ¿no? ¿Y cómo evoluciona? Pues la carrera profesional es cuando sobrepasamos ese techo, ¿no? Y así podemos adquirir y asumir roles de liderazgo dentro de cualquier tipo de organización sanitaria. Nuestro objetivo es conectar la formación con la realidad del sector sanitario. No entendemos que no se den la mano, porque cualquier tipo de aprendizaje no tiene que quedar aislado en una carpeta dentro de un cajón, sino que nos tiene que servir de verdad para poder trabajar en activo y seguir realmente buscando estrategias que no sean válidas, ¿no? Sobre nuestro MBA en gestión sanitaria, pues esto marca pues un inicio con este webinar en el cual pues el programa está diseñado para profesionales que quieren dar un paso más, sobre todo en esa carrera profesional, en la cual pues cada uno sabe cuándo, hay quien le ocurre a los 3, a los 5 años, cada uno tiene su tiempo y es para asumir roles de liderazgo, como comentaba antes, en las organizaciones sanitarias, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta dinámica de la webinar? Pues comenzará con una explicación que se desarrolla con la sesión con la intervención de Catalina Payá y es donde vamos a dar también a posteriori un espacio para preguntas en las cuales yo voy a ir anotando a través del chat y lo dejaremos para el final. Yo quedo pendiente de vuestra participación y luego expongo a Catalina las preguntas y si alguna de ellas pues consideráis que al dedicarme, que es lo que comentábamos al inicio, ¿no, Catalina? Que como enfermera y pues también en el sistema sanitario había alguna pregunta como mucho más interna, pues también puedo contestarla. Ella es psicóloga, consultora y coach especializada en liderazgo sanitario. Me ha dicho destacar como muy carácter propio del liderazgo sanitario. Así que, pues sin más, le voy a dar la palabra para pues, a disfrutar de esta parte de webinar, ¿no? Que es importante del Hospital del Futuro necesita líderes clínicos. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Sí, yo estoy encantada de estar aquí y de poder compartir con vosotros algunas reflexiones. Es un webinar que yo creo que va a dejar temas encima de la mesa que luego será muy interesante hacer el seguimiento de estos temas en clase, al menos en mi clase del máster. Cuando lo preparaba pensaba, me encantará que sigamos profundizando y hablando de ello con los alumnos, porque hay, como decimos aquí en España, hay mucha chicha. Mucha chicha quiere decir hay mucha sustancia.
¿sí? Así que soy consciente que en el tema, en el tiempo, ¿no? del webinar, pues lo que haré será tirar algunas ideas encima de la mesa eh, y encantada de responder a las inquietudes y de que Nuria me ayude en ello. Si hay alguna cuestión muy, muy concreta que yo no puedo contestar, ¿no? de vuestro ámbito. Voy a empezar a compartir los slides porque así no me despisto, porque si no, yo soy de hablar mucho y, y entonces pues prefiero no perder de vista el objetivo, ¿verdad? Como bien ha empezado Nuria ahora al presentar el webinar, veis que el título también lo cambié, tal como estaba presentado en las redes. Le di la vuelta, igual que ha hecho Nuria, le di la vuelta. Es el hospital del futuro que necesita líderes, no jefes. Prefiero enfocarlo también así, tal como ha hecho Nuria, en positivo, ¿no? Lo presentábamos al revés. El hospital del futuro no necesita jefes, sino líderes. Vale, pues vamos a ver. Yo quería, primero que todo, empezar con la diferencia entre lo que es eh, gestionar y liderar. Esto no le voy a dedicar mucho tiempo, pero sí creo que es importante porque ambas van juntas siempre. Y si no las diferenciamos, vamos a encontrarnos con que a veces las mezclamos, van juntas, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque como dice aquí, gestionar es organizar y controlar los recursos porque tenemos que cumplir con unos objetivos. En gestionar hablamos de procesos, de tareas, de operaciones. Pero liderar es influir y motivar a las personas para alcanzar una visión que va más allá de alcanzar objetivos. Los objetivos generalmente son anuales, ¿verdad? La visión habitualmente se plantea a 3 años, 4 años, es cómo nos queremos ver de aquí a 3 años, ¿no? Nos planteamos retos que nos inspiren a trabajar de cara a conseguir esos objetivos. Entonces, claro, el líder tiene que ser capaz de influir y motivar a las personas para querer llegar allá, haciendo, ¿no? Que las cosas funcionen, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Gestionar para hacer que las cosas funcionen, pero también liderar para hacer que las personas quieran hacer esas cosas. En estas profesiones nuestras, y digo nuestras porque también, pues, como hablábamos con Nuria, ¿no? Los que tenemos vocación por lo que hacemos, a veces no necesitamos que nos digan lo que hay que hacer porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestra profesionalidad nos lleva a ello sin que necesariamente tengamos que seguir muchas instrucciones. El problema que nos encontramos es el que tenemos aquí, ¿no? El que haya jefes, no líderes, jefes, que solamente se concentran en el gestionar y que no tengan en cuenta la importancia de acercarse a la gente para que se motiven. Pero, y aquí es donde yo creo que es clave, sonrío porque esto aquí para mí es clave, el modelo de gestión sanitaria nos plantea retos que van más allá de cualquier organización clásica, de cualquier ámbito, sector que no sea el sanitario. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un modelo de gestión propio. Por lo tanto, el liderazgo también es propio de la gestión sanitaria. No podemos traer a colación las, vamos a decir, teorías y los conceptos de la gestión clásica, que digo yo, que es la de cualquier otro sector. Aquí tenemos que adaptarlo y conocer el entorno sanitario, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué? Porque es en el entorno de salud, estamos hablando de equipos clínicos, ¿sí? Es ese liderazgo clínico que, como digo aquí, es la clave para el futuro sanitario, tiene unas particularidades y vamos a hablarlo aquí. Vamos a ver esas particularidades. Una de ellas, y justamente este era uno de los temas que no me quería dejar yo, es la importancia de ser conscientes que el liderazgo clínico pasa por aplicar un liderazgo distribuido, ¿sí?
y veremos qué es lo que es esto del liderazgo distribuido, que ya os digo, esto es absolutamente disruptivo en cualquier ámbito, en cualquier sector. En el sector sanitario ya, ya funciona, ya lleva tiempo funcionando. Y como hablábamos antes con Nuria, y aún más desde que ocurrió la pandemia. Lo que queremos también poner en valor como esa, y quizás no se le sacó todo el partido a lo que ocurrió en la pandemia cuando hablamos de la importancia de generar organizaciones que aprenden, equipos que aprenden, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, bueno, pues para ir cerrando el seminario, el webinar, hablaremos un poco de cómo puede ser tu rol más estratégico dentro de tu día a día, dentro de tu organización. Estos temas que os he subrayado son los 4 temas que vamos a cubrir en el webinar. ¿De acuerdo? Vale, pues empezando con por qué yo digo que la gestión sanitaria tiene carácter propio. Pues aquí no estamos hablando de gestionar solo una organización, y lo he puesto entre comillas, porque no es una organización al uso. Aquí estamos hablando de un entorno donde están en juego la vida, la ética, sistemas altamente complejos. ¿Por qué? Porque en sanidad las decisiones no afectan solo a resultados económicos, sino también a las personas reales y a su bienestar. Entonces hablamos de personas reales, que no solamente son nuestros pacientes, también son los equipos que trabajan con los pacientes. Y aquí, en el mundo sanitario, un error puede tener consecuencias graves o irreversibles. Por lo tanto, esto aún confirma más la característica que tiene la gestión sanitaria, que hace que, bueno, que yo diga que tiene un carácter propio. Por lo tanto, algo bueno, daría mucho de qué hablar y antes ya he dicho que son temas que vamos a soltar encima de la mesa, ya lo hablaremos en el máster. La prioridad no es el beneficio. Sí es verdad que las empresas privadas del sector sanitario quieren ganar dinero, es cierto, pero ofreciendo una calidad asistencial y una seguridad al paciente. Está claro que si ofrecemos calidad asistencial y seguridad al paciente, va a querer volver a nuestro centro. ¿Sí? Y bueno, por ahí haremos beneficios económicos, pero que si no ofrecemos calidad asistencial y seguridad al paciente, pues el beneficio no va a ser el esperado. Así que teniendo en cuenta esas características de la gestión sanitaria, aquí digo que introduce un nivel de responsabilidad mucho mayor que en otros sectores. ¿Sí? Mucho mayor que en otros sectores. Y eso tiene que permitirnos a los que estamos trabajando en este ámbito a levantar la mano y dejar claro que sí, nuestro trabajo está fuertemente regulado, es normal, ¿no? La salud depende de muchos factores, no solo está sujeta a políticas públicas y presión social, sino que también hay factores de hábitos culturales, por ejemplo, dependiendo de los contextos, ¿no? De las regiones, de los pueblos, de los países y de hábitos de salud mental. Entonces, aquí todo esto le va añadiendo complejidad. Imaginaros, ¿no? Todo esto que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer nuestro liderazgo. De ahí que, y os tengo que decir que cuando hablo a líderes de otros ámbitos, de otros sectores, hablamos de la importancia también del trabajo en red, este segundo punto que estoy poniendo aquí. Es difícil que en otros sectores esto les cale, ¿no? Porque tenemos jefes que no son líderes, que tienen unos egos inmensos y que quieren que se vea que él es el que manda o ella es la que manda, ¿no? Entonces, está claro que para conseguir que se dé un trabajo en red, en donde exista colaboración entre los especialistas, las jerarquías no pueden funcionar en base a egos, no pueden ni deben ser rígidas, porque entonces lo que ocurre es que pues, hacen que se tomen decisiones desconectadas de la realidad.
¿no? De la realidad de nuestro paciente y de la realidad del equipo médico y de enfermería. Entonces, como decía yo, son unas particularidades del contexto sanitario que hace que esto pues, sea un entorno complejo y por lo tanto requiere de estas redes para poder tener capacidad de respuesta. Para poder tener capacidad de respuesta necesitamos unos de otros. Y cuando hay un solo mando, el jefe, ¿no? El que manda y ordena, lo que se produce es una estructura rígida. Y eso no es lo deseado dentro de este sector. Otro de los temas particulares propios del sector sanitario es que no solo se decide qué es eficiente, sino que también se decide qué es lo correcto, porque hay una dimensión humana y emocional que hace que se vivan situaciones de estrés, sufrimiento, incertidumbre y que hay a veces mucha carga emocional. Entonces necesitamos que en ese trabajo en red las personas podamos hablar tranquilamente de lo que pasa, de lo que nos pasa y lo que le pasa al paciente. Entonces, hay una necesidad de gestionar esas habilidades relacionales y esa inteligencia emocional, que para poderlo trabajar como personas profesionales del sector tenemos que primero tener desarrollada esa inteligencia emocional. Y por último, otro de los factores propios del contexto sanitario es de que si funcionamos con equipos autónomos y con ese liderazgo distribuido, que veremos lo que quiere decir, está muy vinculado a lo que es el trabajo en red, pero vamos a entrar un poquito más en el detalle. Pues esa gestión que debe estar centrada en el paciente va a ser más eficaz si estamos trabajando desde esa coordinación horizontal. ¿Sí? Así que para cerrar un poco este tema, antes de entrar en el siguiente, yo digo que la capacidad de reacción es básica y los modelos jerárquicos no funcionan para tener la posibilidad de ofrecer respuestas rápidas, ¿sí? Los modelos jerárquicos son lentos para adaptarse y tienen burocracia pesada. Esto que estoy diciendo no quiero ni enfatizar cómo se da en el ámbito de la sanidad pública, ¿sí? Porque también, y tampoco es tema de este webinar, pero hay que diferenciar entre la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no? Y por eso no quería olvidar el ejemplo de lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? De que los profesionales sí dan respuestas ágiles. Lo que no es ágil es la gestión, la burocracia, ¿sí? Los que están allá desconectados, allá en no sé dónde, desconectados absolutamente de la realidad sanitaria. Y un tema que daría también para hablarlo largo y tendido, pero no lo voy a abordar aquí, es hasta qué punto aprovechamos los aprendizajes que obtenemos de las situaciones críticas. A veces no le dedicamos el tiempo suficiente en el mundo sanitario para hablar de qué aprendemos de esos momentos, qué aprendimos y cómo podemos llevar ese aprendizaje, mejor dicho, al futuro. ¿Sí? Así que, concluyendo un poco esta parte, el liderazgo clínico tiene que tener en cuenta, o sea, si hablamos de que hay un carácter propio en esa gestión sanitaria, combina una serie de factores que son, pues, todo junto un reto grandísimo, porque combina ciencia por un lado, ética por otro lado, organización, emociones y política, ¿no? Porque depende también en dónde está inserto, en qué entorno cultural está inserto nuestro centro. Así que de ahí que digamos que no basta con ser un buen gestor. No solo es ser buen gestor técnico, hay que tener en cuenta que tenemos que tener habilidades para liderar a las personas en este contexto sanitario que es tan complejo y tan sensible por lo que estábamos conversando, ¿verdad? De ahí que el liderazgo distribuido sea una propuesta necesaria, que ya se da, es cierto que se da.
hay entornos, yo trabajando en el ámbito sanitario, en hospitales, con centros de salud, sí que vemos que hay equipos que se coordinan y que toman decisiones entre ellos, pero es muy importante que los que están haciendo la gestión entiendan que eso es necesario, ¿sí? Así que el liderazgo distribuido, pues es este enfoque en el que no se centra en una sola persona, sino que se comparte entre varios miembros del equipo y está en función de su conocimiento, experiencia y contexto. Esto es algo que también podríamos decir es propio del trabajo en equipo, en donde es un equipo, en otros ámbitos lo llamamos equipos autodirigidos, ¿verdad? Autodirigidos en base a qué? Pues lo que digo aquí, ¿no? Que no es un cargo el liderazgo, es una función que se reparte porque en lugar de que uno dirija y los demás ejecutan, son varias personas las que lideran según la situación y según el expertise y el conocimiento. Por ejemplo, en un equipo clínico, ¿qué os voy a contar que no sepáis, verdad? Pero que el médico puede liderar el diagnóstico, la enfermera puede liderar la continuidad asistencial y el gestor puede liderar la coordinación de recursos, ¿sí? Esto, bueno, es propio del mundo sanitario. Eso demuestra que es posible que haya un liderazgo que sea distribuido entre como decíamos, el expertise y el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues si es así, el liderazgo fluye según la necesidad, no según el puesto. No es porque yo soy el gestor y yo tengo que mandar en los otros aspectos. No, no. O sea, yo soy el gestor, llevo la coordinación de recursos, pero yo sé que tú médico tienes que liderar el diagnóstico y tú enfermera tienes que asegurarte de dar esa continuidad asistencial. Entonces, para entrar un poquito más en el detalle de cómo funciona el liderazgo distribuido, ¿sí? Creo que ya lo he dicho, pero bueno, precisemos, ¿no? 4 ideas, ¿no? Son diferentes personas las que asumen el liderazgo en distintos momentos. Se reconoce la experiencia técnica, no solo la jerarquía. Las decisiones están más cerca del problema real, el problema real vinculado a nuestro paciente, y hay más colaboración y corresponsabilidad. ¿Sí? Decidimos entre todos aportando cada uno ese conocimiento y esa experiencia propia. Claro, las diferencias con el modelo tradicional está en que el modelo tradicional es jerárquico, el liderazgo está centralizado, las decisiones son de arriba a abajo, manda el que está arriba y por eso decimos que está desconectado de la realidad y el rol del líder es fijo. Mientras que en el liderazgo distribuido, pues como decíamos, es colaborativo, es un liderazgo compartido, por eso yo hablaba de que es importante que el tema egos se deje aparte y que sean más profesionales y personas que sabemos entendernos, ¿verdad? Eh, Se toman decisiones que están cercanas a donde hay que tomar la decisión, cercanas a la acción, y por lo tanto es un liderazgo más dinámico. Um, para pensar en cómo aplicar el liderazgo distribuido en tu entorno profesional, pues entonces lo primero que tienes que tener en mente es que se pasa de dar órdenes, que eso no lo queremos, a facilitar propuestas, facilitar conversaciones, diría yo. Puedes hacer una propuesta, pero facilitas la conversación para que los profesionales, ¿no? Tomen las decisiones allí donde está el conocimiento. Entonces, en ese liderazgo distribuido no queremos perder coordinación y seguridad, pero sí que queremos facilitar esas conversaciones, y soy uno de los líderes que estoy implicado en ese equipo, facilitar conversaciones para tomar las decisiones allí donde está el conocimiento que necesitamos de cara a la acción que tenemos que tomar, ¿sí? Así que, bueno, y un poco ya para ir cerrando mi webinar, quería cubrir estos 7 temas que son algunas ideas que os quería dejar ahí para, bueno, y que ya también las trabajaremos en el máster porque creo que cada uno de estos puntos se requiere
requiere y vale la pena que le pongamos especial atención, ¿no? Mi propuesta es que para asumir un rol más estratégico dentro de tu organización, teniendo en cuenta que estás ejerciendo ese liderazgo también distribuido, que pienses, por un lado, en la importancia de definir qué decisiones se distribuyen y cuáles no. No, todo, no vale todo. Hay que ver qué sí y qué no. Ahora veremos un par de ideas. Hay que ser consciente de que tenemos que tener microequipos autónomos, ¿sí? Que funcionen solos. Hay que crear también rituales de coordinación. ¿Qué os voy a contar yo, que no soy ni médico ni enfermera, de rituales? ¿Sí? Cuando desarrollasteis en plena pandemia aquellos rituales de cómo ponerte el traje protector para no contagiarte. Recuerdo haber visto las prácticas que se hacían para cómo te lo pones y cómo te lo quitas, ¿no? No tanto era el ponérselo, sino el quitarse el traje protector, ¿no? Entonces, estos rituales son claves, ¿no? En esa época, pues seguro que muchos de vosotros lo vivisteis, era, no me voy a quitar el traje hasta que tú no estés delante mío para que me hagas ver dónde puedo poner la mano y dónde no la debo poner, ¿no? Y cómo debo sacarme el traje. Eh, Asegurar datos visibles para todos. Claro, si tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener la información todos, la misma. ¿Sí? Si no, entonces no podemos ejercer ese rol estratégico ni ese liderazgo distribuido. Es importante ofrecer espacios para que el equipo aprenda. Esto es algo que yo sí os puedo decir que veo que es una carencia, ¿no? Que con eso de que hay que estar actuando, hay que estar trabajando, hay que estar atendiendo, pocas veces nos damos un espacio para conversar y ver esos aprendizajes. Y yo digo aquí, aprendizajes individuales que nutren al equipo y nutren a la organización, porque si yo digo que he aprendido que esta práctica hay que mejorarla o la he mejorado, lo comparto y enriquezco a la organización con mi aprendizaje. Cualquier cambio que queramos hacer, hay que, como digo aquí, es empezar en pequeño. Hay que hacer una prueba piloto y ver cómo funciona. Y por supuesto, es importante redefinir explícitamente el rol del líder, o sea, hablar del rol del líder, ¿sí? Así que, bueno, no sé, ahora voy bien, bueno, para ir cerrando, perfecto. O sea que vamos a ver qué decisiones se deben o cómo hacer para ver qué decisiones se deben distribuir y cuáles no. Porque, como decía antes, no todo se puede descentralizar. Entonces, al menos hacerte la pregunta, haceros la pregunta en el equipo, ¿qué distribuir? ¿No? Bueno, aquí hay algunas ideas. La organización de la agenda, los flujos de pacientes, mejoras de proceso, seguimiento crónico. ¿Qué mantener centralizado? Bueno, una propuesta sería mantener centralizada la seguridad clínica crítica, la normativa, los presupuestos grandes, ¿sí? Todo esto puede ser discutible, ¿eh? Pero bueno, son algunas ideas que yo creo que son útiles para vosotros, pero a partir de lo que os propongo, pues cada uno verá en su contexto qué es lo adecuado. La regla aquí es decide quién está más cerca del problema, ¿sí? En lo que es crear microequipos autónomos, lo ideal de cualquier libro que cojáis que habla de equipos de alto rendimiento, veréis que son equipos pequeños, entre 5, máximo 8 personas, ¿sí? Entonces es cuestión de equipos pequeños en lugar de grandes jerarquías. Y por supuesto, esa multidisciplinariedad es maravillosa porque nos da distintas perspectivas del mismo problema. Hacemos distintas aproximaciones al mismo problema. Entonces, pero para poder funcionar como un equipo de alto rendimiento, tenemos que tener los objetivos claros y tomar decisiones a nivel operativo diarias y tener un poco establecidas esas formas de funcionamiento. Esto acerca la decisión al paciente. Los rituales de coordinación, pues para que no se rompa el sistema, tenemos que, bueno, una sugerencia sería una reunión breve, diaria o semanal,
esto ya depende del equipo. Hay gente yo hablando con personas del ámbito sanitario me dice, Katy, aquí nos reunimos tantas veces sea necesario en el día dependiendo de la cuestión. Bueno, pues si eso funciona así, sí, no funciona, estupendo. Hay gente que prefiere dejarlo pautado, ¿no? Esa reunión diaria al inicio del día de 15, 20 minutos, donde definimos, igual que hacen en los equipos deportivos, ¿verdad? Definimos la estrategia dependiendo de los pacientes que tenemos para hoy, ¿no? Eh, También es importante que dentro de los rituales que revisemos casos complejos, que siempre los hay, ¿verdad? De cara a poder hacer también ajustes rápidos y responder, tener esa capacidad de respuesta rápida que decía, ¿no? La coordinación sustituye al control jerárquico, como podéis ver, ¿sí? Pero hay que dar espacio a esas conversaciones para coordinar. El tema de asegurar los datos visibles para todos, pues evidentemente, si tenemos que tomar decisiones, es importante que podamos ver, pues si estamos hablando de listas de espera o de resultados clínicos o el tema de cargas de trabajo, si lo ven todos, mucho mejor, porque todos pueden decidir. También es importante ofrecer esos espacios para que el equipo aprenda, como decía antes, ¿verdad? Porque permitir que el equipo y la organización se nutra de los aprendizajes individuales o de los equipos es fundamental. Es fundamental para ello, para aprender, que haya un espacio de seguridad psicológica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay un libro de Amy Edmondson, una autora que habla de la organización sin miedo, que dice que los equipos que estamos trabajando bien, que somos equipos de alto rendimiento, y nos sentimos cómodos y a gusto, no tenemos ningún problema en hablar de los errores. Y no es que hablamos de los errores para buscar culpables. Hablamos de los errores para aprender. Entonces, esa gestión de conflictos, si lo queremos poner todavía más extrema la cuestión, no solo un error, sino un conflicto, mientras hablemos del conflicto, tenemos más posibilidades de tomar decisiones y de que ese liderazgo distribuido sea mucho más eficaz. Pero para eso, como dejo aquí en negrita, ¿verdad? Es importante generar esa seguridad psicológica que permita que la gente hable con tranquilidad y exponga dudas, exponga maneras diferentes de ver las cosas, que no sea necesariamente para darle la razón al otro, sino porque yo pienso en voz alta que esto a lo mejor hay que darle un par de vueltas, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se dé para que el equipo aprenda. Y cualquier cambio que vayas a hacer, pues no lo cambies de todo de golpe, empieza en una unidad, en un equipo pequeño, haces los ajustes y entonces una vez que ya tienes, sea cual sea el cambio que quieras instaurar, pues lo escalas, ¿sí? Porque escalarás lo que funciona. Así que, por último, decíamos, es importante redefinir explícitamente el rol del líder. Digo yo explícitamente porque no, como parto de la base de que no en todas las organizaciones sanitarias te vas a encontrar con personas que han pasado por NUS, por NUS Agency, ¿verdad? En plan de, oye, hemos hecho un máster, hemos hecho una formación y sabemos de qué liderazgo distribuido qué queremos decir cuando hablamos de liderazgo distribuido, pues tengamos en cuenta que a veces hay que redefinir explícitamente en el entorno en el que estamos. ¿Qué quiere decir eso de liderazgo distribuido? ¿Qué quiere decir eso de pasar de dar órdenes a facilitar? Y cómo podemos crear esos espacios de seguridad psicológica que eliminen bloqueos y nos ayuden a alinear visión, ¿sí? Así que para acabar, pues, si en una frase diríamos que el liderazgo distribuido implica autonomía, equipos autónomos, implica claridad, porque compartimos la información e implica coordinación, en donde podríamos decir es más importante el equipo que el profesional, porque tenemos en mente a nuestro paciente, ¿sí? Así que, bueno, yo con esto acabo.
si hay alguna pregunta o alguna aclaración que haya que hacer, pues encantada de responderla. Y pues paso la palabra a, dejo de compartir, vale. Y pues cualquier cosita, aquí estoy, antes de que Vale, pues, ¿qué te analicemos. No parece? sé, Bueno, Nuria. primero de todo, muchísimas gracias, por la presentación, compartir tu experiencia, porque al final, aunque detrás a veces cuando se habla hay una guía, pero eso es una experiencia. Para volcarla en algún sitio tiene que haber una previa experiencia, así que muchísimas Sí, gracias. Nos invitas a la reflexión sobre el liderazgo en el ámbito sanitario. Y bueno, yo creo que ahora sería el espacio, ¿no?, de las preguntas, pero tal vez con el cambio de horario hemos tenido a lo mejor algún pequeño problema a la hora de la asistencia. Pero si te parece bien, yo sí que he anotado más que preguntas a destacar, ¿no? Y sí, desde una mirada muy próxima a la sanidad, pues muchas veces de lo que yo estudié en su momento, ¿no?, que es la enfermería, ¿no? Entonces, si te parece, he destacado así aquí al lado en un papelito, en bolígrafo y luego subrayado en color naranja. perfecto, divino, hablemos, hablemos. Y a lo mejor de ahí, pues tú puedes también dar tu visión bueno, sí, visión. Mira, yo creo que a destacar de este webinar, hablando de los hospitales, el futuro necesario para líderes clínicos, y tú de alguna manera traes como una especie de botiquín, ¿no? Donde si abrimos el botiquín, donde a mí me destaca más es el liderazgo distribuido, que no lo había escuchado nunca. Y Ah, mira que he escuchado temas de liderazgo y me ha parecido muy curioso, ¿no? Como yo he estado esperando desde el inicio, ¿no? Cuando decías que es disruptivo o que es un aprendizaje real, donde realmente, donde está centralizado es en el paciente, pero tienes razón que se me había olvidado un poco el resto de profesionales, porque aunque yo vengo del mundo de la enfermería, los médicos también lo han pasado muy mal dentro de la gestión sanitaria, cuando no hay medios, cuando no hay horas, cuando lo que prima a lo mejor es reducir gastos posiblemente, ¿eh? Y no incluir a lo mejor más personal por ratios o por lo que sea, ¿eh? Que el que está gestor se lo mira en números y cuando hay un problema grande se necesita más gente. No es los mismos, tú no te puedes distribuir la misma carga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido como un liderazgo distribuido, eso de que posiblemente también el que está a cargo de esto necesita coordinar más personas, coordinar más dinero o gestión de qué es lo prioritario de ese dinero. Bueno, tú hacías el final, ¿no? Más autonomía, pues sí, porque al final todos los profesionales cuando pasan por la universidad es para adquirir la autonomía bueno, del proceso clínico y de cómo sí, lo vas a realizar. Y por mucho que tú tengas al lado otra persona, tú tienes que tener una autonomía, tienes que saber por qué has llegado a esa conclusión, ¿no? Pero que a la vez no se debería de quedar una conclusión como íntima, personal, sino compartida. Entonces, bueno, yo he así ido es. así apuntando esto y me ha parecido pues muy interesante, ¿no? Esta dinámica, sobre todo, de que no es algo rígido y que, como bien hablas, el liderazgo no es ser jefe. Absolutamente, es así. Y yo lo que me encuentro, Nuria, como coach y como consultora es, antes lo he mencionado, pero así muy rápido, es Ujú, el tema de los egos que digo yo, ¿no? Que es el jefe que tiene que, jefe que no líder, porque ujú, si es un jefe líder, sí que es consciente de que hay momentos en donde tiene que apartarse para dejar que el liderazgo lo ejerza otra persona. ujú.
Me explico, ¿no? O sea, puede ser que Sí, yo sí. sea la jefa de este departamento, Ujú, pero hay que tomar una decisión al respecto de este paciente o de estos pacientes. Oye, pues si yo soy una jefa líder y soy capaz de dejar mi ego de lado, que esto es el trabajo, el caballito de batalla mío como coach, consultora a diario, y no solo en el sector sanitario, ajá, eh, que es, oye, tú ejerces, en este momento tienes que ejercer tu liderazgo callándote, poniéndote, dando un paso al lado y deja que los otros tomen decisiones y actúen al respecto de esta situación, porque ahora son ellos los que tienen que ejercer ese liderazgo. Las enfermeras, por ejemplo, ¿no? ujú, Ahora es el sector, o sea, las enfermeras, las que están en el equipo, las que deben decidir sobre esta práctica con estos pacientes, con estas características, ¿no? Oye, pues ujú, tu jefe barra líder, ajá, apártate y deja que sean ellas las que den las ideas. Luego a lo mejor tú haces el cierre, ¿no? Y dices, vale, pues entonces aquí se ha discutido que según han dicho las enfermeras, haremos esto con estos pacientes, según han dicho los médicos, tal, a lo mejor haces el cierre, pero hace falta un poco de humildad. Cuando yo ujú, digo dejar el ego de lado, me refiero a ser humilde para reconocer, yo no lo sé todo, además, creo que es honesto reconocer que no lo sabemos todo y que hay momentos en donde la especialidad es la que manda al ujú, respecto de la gestión del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues doy un paso al lado y los dejo, ¿no? Es un reto, Nuria, es un reto porque todavía tenemos muchos jefes que no son líderes, que ujú, quieren que se note su presencia, ¿no? El mando y ordeno, aquí yo, el jefe, la jefa, y ujú. todavía hay mucho trabajo que hacer allí. Y esa inteligencia emocional, que también le ha pasado muy rápido, es fundamental en las personas que están ejerciendo ese liderazgo distribuido y ese liderazgo en el equipo, ¿no? Entre todos, o sea, profesionales. Y tú al empezar, antes de empezar el seminario, hablabas de liderazgo personal. Absolutamente. Hay un trabajo a hacer en cómo yo ejerzo mi liderazgo personal que es clave, ¿no? Y si es desde el yo, el ego, no lo haré demasiado bien. Si es desde, reconozco que soy, bueno, humildemente hablando, yo aporto mis ideas, tengo mis impresiones, pero son unas de las tantas impresiones o de las tantas ideas que pueden haber, pues así sí que avanzamos bien, ¿no? Así que, bueno, es un tema a mí me resulta apasionante y divino, ¿no? Y bueno, retador Lo también, porque lo es, las lo es, lo personas es. tenemos nuestro carácter y entonces a Sí, veces, sí. Lo a es, lo veces el es. carácter. Es complejo, pero es necesario. Mira, ahora haciendo este ejemplo, realmente los comités de bioética de un hospital, que también son interdisciplinares, lo que prima no es tanto el conocimiento, sino la reflexión de lo que está ocurriendo desde tu visión. Y la suma de todas las visiones puede llegar a, a un resultado, puede, Ajá, ¿eh? Porque a veces de esa reflexión hay una reflexión final que no es la de inicio. ah, Entonces, sí, en el liderazgo yo creo que pasa eso, que hay que tomar una perspectiva personal del grupo, dónde voy a empezar a aportar o dónde dejo de aportar, porque a lo mejor es mejor que la eficiencia del resto, ¿no? Se pongan de acuerdo. exactamente, exactamente. Mm. Así bueno, es un ejercicio, Sí, es sí, sí, como, sí. hay que ejercitarse para Sí, sí, eso. sí, sí, Hay sí. que ejercitarse porque, por lo que decíamos, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad y a veces la personalidad pues nos lleva, ¿no? A hacer de una manera que todo tiene su parte buena, pero a veces hay esa parte que no es tan buena y que si no dejamos esos espacios de conversación y miramos desde esas distintas perspectivas y un individuo no puede abordar todas las perspectivas posibles. Imposible, Sí, ¿no? Por sí, muy sabios que seamos, y imposible. porque cada día es un reto. No Sí, es un día, es cada día dentro de la gestión, dentro del liderazgo sanitario, es el día a día. Entonces, cada día es como cuando estás en urgencias.
claro, la complejidad, ¿no? De lo que te entra por la puerta de urgencias puede ser un traumatismo. Puede ser muchísimas cosas, ¿no? Una complicación de un caso agudo y te tienes que adaptar a ese caso. Entonces, yo creo que al final el liderazgo, el del día a día, también es ese dinamismo que yo creo que, vamos, lo has explicado muy, muy bien y que abre un gran debate, indudablemente que detrás con gran conocimiento, ¿no? Como es en tu caso. Y entonces, pues nada, yo ya creo que si puedo, voy a asistir a tu clase. Ah, qué bien, yo encantada. Sí, porque hay muchas cosas de qué hablar, es lo que decía, hemos abierto aquí muchos temas que hay que aterrizarlos y hay que darles algunas vueltas y sobre todo, pues, que es lo que haremos en el máster, es profundizar desde las distintas aportaciones de los participantes en el máster, ¿no? Que esto enriquece mucho más, porque ver las particularidades ayuda, ¿no? A tener un poco la visión sistémica Ajá. del sistema. O sea que, bueno, pues lástima que el tema del horario nos haya perjudicado Yo un creo, poquito, yo creo que el cambio de horario no debería de darse porque nos complica mucho la vida, pero te lo bueno, juro. eh, mm, lo bueno, Catalina, es que ha quedado grabado Sí, es- el webinar, que a partir de mañana, sobre todo me lo han comentado, no te olvides, Nuria, de decirlo. Y yo, pues voy a ello. venga, Es venga. que este webinar, al ser grabado, se va a enviar por un correo electrónico el enlace, tanto por si lo queréis ver o compartir, ¿vale? Y que si tenéis ganas de tener más información sobre el MBA, pues indudablemente también sobre ese mismo correo, pues nuestros asesores, ¿no? Se pondrán en contacto y os explicarán más. Igualmente, Catalina, yo creo que si después hacen alguna pregunta, pues sí que podríamos hacer una especie de resumen de pregunta y respuesta y Por en algún supuesto. correo lo podemos enviar y si nos comentáis de todo lo que se ha hablado algo de interés, pues nada, aquí sin problemas, ¿verdad? Volvemos a hacer una webinar un poquito más especializada y eso sí cortita, porque al final como son como píldoras, ¿no? Que ayudan a entender, entonces pues nada, pues lo volvemos a generar. ¿Mm? Bueno, estupendo, sí. Y si no también, oye, pues que se apunten al máster. No, lo digo porque Tienes toda la razón. ahí, no, no, yo encantada, Ujú, lo digo de broma. Broma en serio, no. Lo que digo en serio es que hay mucho de qué hablar. ujú. Y aunque hagamos una pequeña píldora, creo que es importante la interacción y ver cómo se aterriza todo esto en los casos de los participantes, ¿vale? Es- Pero yo encantada de responder las preguntas que pueda generar esta grabación, ujú, encantadísima. Y además también quería decir que puede ser que algunas de esas preguntas, Nuria, ujú. puedan servir para tomarlas en cuenta para los contenidos previstos en mi asignatura para el máster. Pues me ¿Sabes? parece bien, porque ya que hablamos de dinamismo, ¿verdad? Al Sí, final los alumnos también contribuyen a ese dinamismo y mejora, pues sí, por el interés también a veces, ¿no? Por el que se pueda establecer, porque realmente esto es cierto, esto no puede acabar en un webinar porque es imposible. Yo creo que hasta se exacto. podría hablar durante un año y nos quedaríamos cortas, así porque al final cuando entras y aterrizas cada uno de los conceptos son mucho más complejos. Pues, Sí. si te parece, quedamos así. Yo te agradezco muchísimo toda la aportación que has dado. Yo creo que muy clara, y muy a la vez con foco, ¿no? De que algo tiene que ser dinámico y me quedo con ese liderazgo Gracias. distribuido que me ha encantado. Bueno, el cierre que hago es el de, pues eso, ¿no? Invitar a quienes escuchéis la grabación del webinar que toméis buena nota de qué tan factible veis la propuesta que os hacemos desde aquí, desde NUS, y ver cómo podemos pasar a la acción. Bueno, ya se está actuando desde ese liderazgo distribuido que hablábamos antes. Y desde estas particularidades de la gestión
y de liderazgo clínico. Pero igualmente será muy interesante escucharos y ver cómo veis que todo esto que hablamos se puede realmente aterrizar en el día a día, porque no es de vez en cuando, no, es en el día a día donde queremos verlo implementarse. Así que yo os invito a que compartáis esas serían mis palabras de cierre, Nuria. Os Muy invito a que bien, compartáis, que nos hagáis llegar comentarios, preguntas y, bueno, de forma asincrónica, vía mail o como consideréis, pues vamos dando respuesta. Y quizás, como decía Nuria, pues tomar nota de qué temas siguen interesando para otra capsulita, ¿no? Ya que esta vez, pues el cambio de horario, bendito, porque de verdad que enreda más que lo que resuelve, ¿no? de Nos ha verdad. perjudicado. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia, tu profesionalidad y tu generosidad por proponer que te hagan preguntas. Pues muchas gracias. Os deseo feliz Semana Santa, que podáis descansar y desconectar. Y estamos Igualmente. en continua comunicación para ver qué nos comentáis. Pues muchas gracias. Encantada. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós.